Hola, bendiciones. Nuevamente les quiero dar la bienvenida a este espacio. El Ministerio Semilla de Vida nuevamente tiene de parte del Señor la alegría y el gozo de podernos encontrar. Estamos en este día, como en los anteriores, reunidos para continuar con el tema de este seminario de religiones y falsas doctrinas. Vamos a continuar entendiendo y por supuesto buscando cada día más la dirección del Señor en torno a la palabra. Hoy vamos a compartir un tema importante, un tema de gran relevancia. Hoy vamos a hablar acerca del mormonismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una denominación religiosa, un grupo religioso que ha tenido en los últimos tiempos un crecimiento vertiginoso. Han llegado las estadísticas a decir que hay por lo menos 15 millones de personas vinculadas a esta organización religiosa. Tienen, digamos, dicen las estadísticas, casi 85,000 misioneros que han salido por el mundo a compartir su mensaje. Y por supuesto también han levantado a lo largo y ancho del planeta 221, templos, 221 templos que se constituyen como, digámoslo de alguna manera, en un epicentro de culto, pero más que de culto y no tanto de congregación, sino de la celebración de las ceremonias que en algún sentido pueden convertirse para la mayoría de las personas en algo enigmático, en algo de difícil acceso. Una persona normal, una persona que quiera visitar ese lugar no lo puede hacer. Es decir, eso está cerrado únicamente para aquellos que observan de una manera real y directa la fe religiosa del grupo denominado los mormones. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y desde luego que lo vamos a hacer con mucho respeto, lo vamos a hacer con mucha vehemencia, por supuesto que sí, pero sobre todo entendiendo varias cosas. Que lo primero es que nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, los que hemos entendido que la religión no es la que trae salvación, sino que es Cristo el Salvador de los hombres, es por eso que necesitamos tú y yo cada día estudiar este tipo de organizaciones religiosas, sus doctrinas, sus prácticas y sus costumbres, no solamente para entender lo que a ellos concierne, sino también para que nosotros podamos afianzarnos en la fe que cada uno de nosotros ostenta. Y por supuesto, si alguien tiene alguna inquietud, si alguien viene a nosotros a preguntarnos del por qué creemos en lo que creemos y por qué no creemos en otro tipo de doctrinas y de prácticas, que tengamos la suficiente capacidad para poder dar una respuesta ante cada una de esas preguntas. Eso sí, una respuesta sabia, una respuesta contundente, pero con mansedumbre. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo que con mansedumbre debía corregir a los que se oponían, por si quizá Dios les concedía que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos, dice, a voluntad de él. La gente no se pierde porque quiere perderse. Esto es importante que lo tengamos claro. Nadie va a decir, este es el camino equivocado, yo voy a transitar por él, yo voy a ir por este grupo religioso, voy a adoptar esta fe porque creo que es la equivocada. No, nadie hace eso. Una persona lógica en su sensatez jamás va a tomar esa decisión. Supondrán, eso sí, que es el camino correcto, supondrán que es la religión correcta, supondrán que es la verdadera fe. Pero como dice la Biblia allá en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De modo que nosotros tenemos que llevarlos a que si necesitan una respuesta sabia y concienzuda en las Escrituras, se la podamos brindar. Quiero invitarte para que por favor compartas este link con otras personas. Mantente, por favor, conectado no solamente a esta transmisión, sino mantente conectado a este ministerio. En las anteriores emisiones estuvimos hablando del catolicismo y
en los años anteriores, en el año anterior estuvimos hablando mucho acerca de las doctrinas, los fundamentos de la fe, cómo interpretar la Biblia. Tenemos un canal de YouTube que se ha abierto y se ha dispuesto para la edificación de todo aquel que anhela y necesita y que quizá no tiene la facilidad o de que en su iglesia se dicten este tipo de seminarios o que además no tenga la facilidad de ingresar a una institución educativa que pueda adelantar, digamos, estudios bíblicos, doctrinales y teológicos. Aquí este espacio lo hacemos con el ánimo de darte una herramienta para tu propio crecimiento espiritual. Por favor, comparte, mantén. Estos son seminarios que no son para simplemente ver una sola vez. Es un seminario en el que usted tiene que tratar de alguna manera de tomar apuntes, de estudiar, de profundizar, de mirar a ver cómo todo esto queda consignado en el corazón de una manera tan profunda que nos dé claridad para que sepamos en dónde estamos ubicados en torno a la fe. Hoy vamos a hablar, le decía, del mormonismo, llamado así la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una religión, un grupo religioso que tiene hoy una gran influencia. Escúcheme bien, y ha aumentado. El crecimiento ha sido vertiginoso, lo decía, y esto ha sido causa, o ha sido más bien a causa de que dentro de la organización religiosa, cada uno de los jóvenes, y usted los va a encontrar en la calle, ¿cierto? Los va a encontrar, se denominan los elder. Así tienen siempre un distintivo con su, dicen elder, no es que se llamen así, sino que cada uno de los mormones misioneros se les adjudica ese nombre elder y ahí está su apellido. Es decir, ellos van por todo el mundo, todos, así como hay, digamos, países y gobiernos que demandan que sus habitantes, sus varones, presten el servicio militar obligatorio, pues en la iglesia mormona hay digamos, un servicio misionero obligado donde cada persona tiene que dar 2 años dedicado al servicio misionero. Y esto con la expectativa, por supuesto, de contribuir a su proyecto de vida espiritual y de salvación. Entonces, es importante que aprendamos. Porque hoy en día, no sé si en tu entorno o en tu círculo social o en tu ciudad o en el lugar donde te encuentres que hay un templo mormón que se diferencia, le decía, de las capillas. Las capillas son lugares donde la gente sí se congrega. La iglesia mormona se congrega en capillas, se llaman así, o estacas, básicamente se denominan de esa manera, y allí es donde la gente va a congregarse. Hay un templo, y en Colombia, por ejemplo, hay solo 2 templos. Uno se encuentra en Bogotá y el otro se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Esos lugares son, le decía, lugares específicos donde la gente solo va a celebrar una serie de ceremonias. Hoy no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar simplemente de la historia del mormonismo, pero también voy a hablar acerca del libro de Mormón. Ya la próxima semana, con más detalle y con más calma, vamos a hablar de las doctrinas y de las prácticas. Y vamos a mirar qué dice la Biblia respecto de lo que ellos enseñan. Cuando estuve estudiando este grupo religioso, y lo he hecho con muchísima regularidad en toda mi historia de maestro de la palabra, hoy me dediqué un poco más a profundizar en las doctrinas y la verdad les quiero decir, quedé estupefacto porque sabía yo cuántas cosas enseñaban, pero no con la precisión con la que la próxima semana vamos a podérselas compartir. Usted se va a sorprender cómo muchísimas de sus doctrinas, muchísimas de sus prácticas van en contravía con lo que dice la Biblia, con lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, es muy importante que nosotros seamos advertidos frente a esta realidad religiosa que se ha vuelto como más notoria porque en los últimos tiempos, y ya sabemos que el tiempo y la, digamos, historia de la humanidad sobre la tierra se está acercando mucho más a la segunda venida de Cristo, y la profecía dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, habrán falsas religiones, habrá falsos maestros, y todo esto con el ánimo de desviar de la verdad, dice, aún a los escogidos. Entonces es importante que eso lo tengamos presente. ¿Cómo nació la iglesia mormona?
cómo nació la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues debemos remontarnos allá para el año 1800 y algo. En este país, en los Estados Unidos, hubo un personaje llamado Joseph Smith o José Smith. Fue una persona que nació, dice, en Vermont, en Estados Unidos, el 23 de diciembre del año 1805 y murió el 27 de junio del año 1844. Con menos de 40 años, este personaje vivió y practicó una serie de doctrinas que consignó de alguna manera en un libro llamado El Libro de Mormón. Ese libro, que es de color azul, que regalan con mucha facilidad y que además la gente puede adquirir de una manera muy sencilla. A través de ese libro se consignaron una serie de, digamos, de doctrinas y de prácticas que para nada tienen correlación con el cristianismo bíblico. Pudiéramos nosotros decir, oye, si están hablando de Jesucristo, si se está diciendo que es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pues debería tener cierta relación con lo que dice la Escritura. Pero déjenme decirles una cosa, lo que enseña el Libro de Mormón frente a la fe, ¿cierto?, es completamente contrario. Yo puedo decirle, para anticiparme a eso que vamos a conversar la próxima semana, que es las doctrinas, le voy a decir una cosa para comenzar. El Jesucristo que aparece en la Biblia es completamente diferente al Jesucristo que aparece en el Libro de Mormón. El Dios que aparece en la Biblia es completamente diferente al Dios que aparece en el Libro de Mormón. Esto para que usted llegue a un pensamiento claro, porque es que la gente dice, están hablando de Jesucristo y como mencionan a Dios, debe haber relación, debe haber cercanía y concordancia. Pues déjenme decirles que no, absolutamente no. El evangelio de la Biblia es completamente contrario al mensaje que tiene el Libro de Mormón. Cuando hablamos de cómo surgió el mormonismo o cómo surgió esta organización religiosa, es importante que entendamos lo siguiente. José Smith era un jovencito de 14, 15 años más o menos, que estaba habitando en una ciudad o en una población donde había mucha influencia de la iglesia metodista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista. Y él en ese entonces y en ese entorno llegó un momento en que quizá frustrado, porque la gente se puede frustrar de una organización religiosa o de una iglesia o de un grupo, digamos, de fe. La gente se puede frustrar, pero él, en medio de esa frustración, llegó a la sensación de que necesitaba preguntarle a Dios a qué organización religiosa él se debía adherir. Es decir, él se preguntó, ¿cuál es la religión verdadera? Y ahí dice la historia del mormonismo que comenzó a surgir en el corazón de este muchacho una serie de visiones en las que la primera de ellas dice que Dios se le apareció en forma corporal de carne y hueso y Cristo junto con él y le dijeron que definitivamente no había ninguna iglesia, ninguna religión en la tierra que fuera verdadera, que fuera correcta, que fuera adecuada para él, por lo que, en consecuencia, entonces él tenía que adquirir una nueva fe y más bien reorganizar la fe que hasta entonces se había, digamos, extinguido, porque para él, para José Smith y para esa organización religiosa, desde el momento en que murió Cristo hasta nuestros días, prácticamente la iglesia de Cristo dejó de existir en la tierra. Es decir, para la iglesia mormona, la única religión verdadera, la única organización en la que hay salvación es en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esto quiere decir que aquí está inicialmente el primer peligro, porque no puede existir en el corazón de absolutamente nadie el sentimiento o el pensamiento o siquiera la pretensión de decir es que solamente bajo esta organización religiosa es que hay salvación, porque se supone que el Salvador no es la organización ni la religión que yo practico. El Salvador fue el que murió por mí en la cruz. De modo que
Que alguien diga, es que yo tengo la verdad, es que alguien diga, yo soy el único poseedor de la revelación divina, esto, además de ser absolutamente antibíblico, absolutamente pretencioso, es completamente peligroso. Nadie puede decir semejante cosa. El único que dijo y se atrevió a hacerlo y decirlo con contundencia y con verdad fue Cristo, cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si esa verdad no lo hubiera dicho Cristo, digámoslo de manera muy parafraseada, pudiéramos decir que José Smith dijo lo mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre o nadie viene a Dios sino a través de esta organización religiosa. Y esto no lo puede decir absolutamente nadie. El único que pudo decir eso fue Cristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. En esa primera, digamos, experiencia, en esa primera visión en la que dice José Smith que se encontró con Dios, Dios le dijo que no había ninguna religión verdadera, que él tenía que establecer la verdadera, que él tenía que establecer una verdadera y única organización religiosa que en verdad le representara. Y esto, desde luego, es terrible. En una noche posterior, en una segunda revelación o en un segundo sueño, en una segunda visión, específicamente el 21 de septiembre del año 1823, él dijo haberse encontrado ya no con Dios y con Cristo, sino con el ángel, el famoso ángel Moroni. En cada uno de los templos siempre va a encontrar en la parte más alta de la cúspide de la cúpula de esa organización aparece un ángel con una trompeta, un ángel dorado con una trompeta. Ese ángel es Moroni. Está simbolizando a ese que le dijo a José Smith que su padre mormón había escrito en un libro que básicamente era de oro, un evangelio, un testamento, un libro que contendría la verdad más importante que nunca antes nadie había jamás entendido, y que él precisamente era la persona que estaba llamada por Dios para descubrir dónde estaba ese libro, para buscar lo que ahí escribió Mormón, y que además para que él lo diera a conocer al mundo entero. Y dice que cuando el ángel lo llevó a ese lugar y le mostró las tablillas de oro, junto a ellas habían dos piedras, gemas, digamos, de cristal, llamadas para él el Urim Tumim, que estaban colocadas en una cuenca, digamos, de plata, a manera de anteojos, y que lo que él encontró allí estaba escrito en un idioma completamente enigmático, absolutamente, digamos, desconocido. Para él llamó que eso era el egipcio reformado, un idioma que nadie jamás en la historia de la humanidad había mencionado, y que muchísimo menos en este continente americano se había declarado, y que esos jeroglíficos solo podían ser tenidos o traducidos al idioma inglés si se colocaban las lentejuelas o los lentes que le darían la interpretación, a lo que él llamó el Urim Tumim. Entonces, en ese libro llamado el Libro de Mormón estaba contenida toda la verdad. Este personaje, por supuesto, que siempre uno va a encontrar personas que lo aplaudan y lo apoyen, y él tuvo algunos amigos a los que él les contó que había vivido esa experiencia. Inicialmente él se lo contó, dice la historia, a algunos líderes religiosos, lo cual, y por supuesto a la luz de las Escrituras, estaba completamente contrario, porque si ustedes y yo leemos el libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, cuando Pablo le dijo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó a su gloria eterna. Dice el texto, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que lo pervierten y lo perturban. Pablo le dijo: si aún yo mismo, un ángel del cielo, viene a ustedes a anunciarles un evangelio diferente del que les hemos anunciado, Pablo dijo: considérenlo anatema. ¿Por qué?
porque nadie puede contradecir lo que Dios mismo reveló en las Escrituras. Y si se tuvo en cuenta ese versículo y por lo tal a José Smith lo reprocharon y le dijeron que su experiencia no era una experiencia bíblica, espiritualmente centrada en las Escrituras, esto por supuesto causó para él y para su corazón una gran frustración que desde luego lo llevó a decir: entonces me están persiguiendo a causa de este mensaje. Dice la historia de los mormones que este personaje, que adquirió una serie de costumbres y aún prácticas un poquito fuera de la normalidad, como por ejemplo tratar de emprender negocios que algunos se sintieron estafados, así como también dice que él adquirió y adhirió a sus pensamientos una serie de costumbres, como por ejemplo la poligamia. El hecho de que un hombre pudiera tener varias esposas está en la iglesia mormona documentado como una doctrina y una práctica verdadera. De hecho, déjenme decirles que este personaje en el año 1852 dice la Biblia, dice la historia mormona, que se hizo público la doctrina de la poligamia, que posteriormente fue rechazada en el año 1890 por improcedente, por contradictoria, por inadecuada, tanto que los habitantes de aquel entorno y de aquel lugar dice que se levantaron en contra de José Smith, y en la cárcel a la que fue llevado por haber quebrantado las leyes y las normas de su población, lo asesinaron. Y como a él lo asesinaron en la cárcel, pues la iglesia mormona consideró que esto era simple y sencillamente el objeto de una persecución. Y entonces ya no lo vieron como alguien que padeció el fruto de sus acciones, sino que lo vieron como un mártir, y como tal, desde entonces declararon que lo que él había escrito, ese libro que al final se publicó, era un libro que tenía una revelación, una reverencia y una relevancia impresionante, y ahí comenzaron digamos, a celebrar ese libro y a reunirse en torno a la escritura y al estudio de ese libro, y así fue como se provocó y se produjo el desarrollo de la iglesia mormona. Cuando él murió, hubo un cisma porque él no pretendía morir tan joven, y al morir su hijo pretendió ser el sucesor, pero no fue así, sino que hubo otro señor llamado Brigham Young, el que se encargó de asumir el liderazgo de la iglesia, que después de haberse, digamos, trasladado, se fueron hasta la ciudad de Salt Lake City, en Utah, y allí establecieron lo que hoy se conoce como la sede del epicentro mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También déjeme decirle que hoy en día hay lugares, la iglesia mormona dice la historia misma que ha tenido varias divisiones. Algunas personas se han salido de ese grupo religioso, pero el más importante, el más trascendental, es el que se encuentra allá en Salt Lake City, en Utah. Ahora, quiero preguntar una cosa interesante antes de estudiar. Vamos a tratar de mirar un poquito la veracidad y la autenticidad del Libro de Mormón. Y voy a explicarle eso en unos instantes. Pero antes de eso, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo supone usted? ¿Cómo identifica usted que una persona en realidad está viviendo una experiencia espiritual que proviene de Dios y no una experiencia emocional? ¿Cómo identificar lo uno de lo otro? ¿Cómo diferenciar cuando una persona está viviendo una experiencia, digamos, como consecuencia de una experiencia, digamos, una manifestación individual? Y cómo considerar que eso, porque qué tal que cada persona hoy en día surgiera o le saliera la idea de que tuvo una experiencia con Dios y que como tal ahora hay que escribir un nuevo libro y hay que montar una nueva religión, y bueno, de eso no hay que sorprenderse, porque ya sabemos que no solamente la iglesia de los mormones nació así, sino que también otras denominaciones religiosas. Vamos luego a hablar de los testigos de Jehová, que más o menos tienen una similitud en este sentido en cuanto a la forma como alguien dijo haber recibido una nueva revelación, una nueva iluminación, y que como consecuencia había que ahora seguir este tipo de prácticas y este tipo de costumbres. ¿Cómo identificar algo
Por supuesto, la Biblia nos enseña que nosotros, que tú y yo, debemos probar los espíritus. Dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Dice, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para nadie es un secreto, para nadie es inadvertido que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El primero que pretendió tergiversar la Biblia, la palabra y la voluntad de Dios fue Satanás allá en el huerto del Edén, cuando ya Dios le había dado una palabra a Adán y Eva y aparece la serpiente. Usted lo puede leer allá en Génesis capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, cuando dice el mismísimo Satanás: ¿con que Dios os ha dicho esto? Pues déjenme decirle, no es así. Es de esta manera. Y esa tergiversación, esa forma como se ha pretendido desvirtuar la verdad de la palabra, es una cosa que no ha surgido de hoy en día. Eso comenzó en el huerto del Edén y que hoy en día se ha perpetuado de una manera impresionante. Nosotros tenemos que tener algo bien presente, y es que lo que de Dios viene, primero que todo, trae paz. Y segundo, lo que de Dios viene tiene sustento en la verdad, en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha enseñado. Si cualquier persona hoy se levanta a decir que tiene una verdad, monte otra religión, establezca un nuevo credo, diga que es otra confesión distinta, pero no se sustente en la Biblia para decir que es que de la Biblia hay una argumentación para sustentar el advenimiento o el nacimiento o el resurgimiento de un grupo religioso nuevo, porque lo que dice la Biblia es suficiente, y lo que dice la Biblia, además de que es suficiente, está completo. No hay que añadirle absolutamente nada. El mismo Señor Jesucristo, cuando escribió el libro de Juan, el mismo su discípulo, dice la Biblia que él dijo: Jesús enseñó muchísimas otras cosas, pero no todo está escrito aquí. Lo que está escrito aquí fue lo suficiente y lo necesario para que creamos y para que, creyendo, tengamos vida en su nombre. De modo que no puede haber contradicciones. Si hay algo que contradice la Biblia, no es de Dios. Si hay una experiencia que se sale de lo permitido por las Sagradas Escrituras, no viene del cielo, no es de Dios, no edifica, no se puede aplaudir, no se debe, promover. Por supuesto que no. No hay que buscar una nueva revelación. Todo está ya dicho y enseñado. Pablo lo decía en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1, cuando dijo: hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro o provecho. Quiere decir que no hay que decir nada nuevo, que lo que está allí es suficiente para que tú y yo podamos crecer y caminar en la verdad de la palabra. En esas supuestas visiones, en esas supuestas revelaciones, dice José Smith en su libro Doctrinas y Alianzas, porque los mormones tienen 3 libros que son de gran relevancia dentro de su doctrina: el libro de Mormón, el libro Doctrinas y Convenios, o también llamado Doctrinas y Pactos, y el libro La Perla de Gran Precio. Ellos tienen dentro de sus libros sagrados la Biblia, pero ellos dicen: entre tanto esté debidamente traducida y correctamente escrita. Pero por lo general, ellos mismos en la práctica contradicen y dicen que todo lo que dice la Biblia prácticamente no está conforme a la verdad y a la revelación que Dios le dio a su fundador, José Smith. En ese libro de Doctrinas y Alianzas, el capítulo, voy a decir si es capítulo 1, versículos 17 y 29, dice así José Smith: yo, el Señor, que dice José Smith, que le dijo, sabiendo la calamidad que caerá sobre los habitantes de la tierra, hice un llamado a mi siervo José Smith Jr. y le hablé desde los cielos y le di estas órdenes. Más adelante, en el versículo 29, dice que el Señor le dijo: sí, mi siervo José Smith Jr. tendrá el poder de traducir por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, el libro de Mormón, para poner los cimientos de esta iglesia y sacarla de la oscuridad. La única viva y verdadera iglesia sobre la faz de toda la tierra, de la cual yo, el Señor, estoy bien complacido. Quiere decir que no existía ninguna buena iglesia, y eso atenta
con una doctrina bíblica fundamental, y es que la iglesia no es una organización religiosa o digamos, gubernativa, no es una organización desde el punto de vista de estatutos y de normas. No, la iglesia, dice la Biblia, es el cuerpo de Cristo en la tierra. De modo que si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, pues decir que la iglesia durante muchísimos años, cientos de años, estaba pervertida, quiere decir que durante todo ese tiempo la iglesia de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo en la tierra, no tuvo valor, no tuvo validez, no tuvo vigencia, y esto, por supuesto, riñe con la verdad escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo demostrar que un profeta habla de parte de Dios? Pues desde luego ahí está. Quiero que usted mismo se vaya al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Ahí usted va a encontrar cómo es que se debe probar los espíritus, para que de esa manera usted no caiga en seguir, en aplaudir, en, digamos, recibir como una verdad algo que está contrario a la verdad de Dios. Cuidado cuando alguien dice que ha recibido algo para decir de parte de Dios que contradice su propia palabra. Cuidado con enseñar y hablar en nombre de Dios, porque a veces no es Dios el que está hablando, sino sus propios dioses. Y yo lo voy a explicar la próxima semana, que el Dios del que habla José Smith es un Dios completamente contrario, diferente y distinto al Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Es un Dios de un carácter distinto, es un Dios con una serie de valores y de virtudes y de atributos totalmente distintos a como la Biblia describe al Dios trino, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos del libro de Mormón, para tratar un poquito de ahondar en eso, el libro de Mormón narra y cuenta la historia de lo que sucedió después de una peregrinación de algunos habitantes, de algunos judíos que se vinieron a América. Básicamente lo que narra ese libro es, digamos, la historia de cómo se establecieron en estas tierras ese grupo, digamos, de migrantes, ¿cierto que sí? Y cómo este señor Mormón, que fue un guerrero, que fue una persona que vivió una de las batallas más contundentes para la iglesia mormona, cierto, que se produjo por allá en el año 421 después de Cristo, y que por supuesto allí está descrito lo que el Señor Jesucristo, después de haber muerto y después de haber resucitado allá en Jerusalén, vino hasta las Américas, y aquí vino a traer un mensaje que contradictoriamente está distinto a lo que ya él había anunciado y había declarado en la Biblia. De modo que no podemos decir que es el mismo Cristo cuando el mensaje es distinto. Si una persona en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice otra cosa, pues usted va a decir, aquí hay una tremenda contradicción. No debió ese, digamos, mensajero decir que Cristo vino aquí a enseñar o a decir cosas contrarias a las que dijo en su primera venida allá, que por supuesto esa declaración de que Cristo vino a América a traer, digamos, un mensaje distinto, no está en la Biblia. Estuviera en la Biblia. Los mormones dicen que Jesucristo dijo, sí, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también les tengo que ir a predicar. Él no estaba mencionando que tenía que venir a América, como que el mensaje del evangelio fuera para los asiáticos o para los europeos distinto al mensaje para los del continente americano. No, lo que Jesús estaba diciendo es, así como le hablé a los judíos, ahora le voy a hablar a otro pueblo. ¿Cuál es el otro pueblo? Los gentiles. Y usted lo puede notar cuando se da cuenta que, por ejemplo, el apóstol Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles, mientras que el apóstol Pedro fue enviado a predicarle a los judíos. Ahí hay dos pueblos de los que dice la Biblia que al final Dios hará uno, absolutamente uno. Pensando un poco en el libro de Mormón, y bueno, no quiero ahondar tanto en la historia de lo que sucede y de lo que se narra en ese libro, porque es bastante fantasioso, porque es bastante, digamos, fabulesco lo que ahí está escrito, pero sí es cierto que debo mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de que allí hay un mensaje traído, ¿cierto?, con una intención de aclarar o de traer o llevar a la gente a una verdad que no debía cambiar,
pues déjeme decirle, el libro de Mormón tiene una serie de incongruencias, de contradicciones, de situaciones que van en contra de la lógica misma y de lo que la Biblia enseña. Siempre ustedes y yo debemos mirar qué dice la Biblia, porque si se trata de comparar el libro de Mormón con los libros, el Corán, por ejemplo, pues allí estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de dos religiones completamente diferentes, pero si la relación existe en Jesucristo, el que está escrito y descrito en la Biblia, pues lógicamente tenemos que ir al texto sagrado, a la Biblia, para decir si es verdad lo que se ha dicho aquí y entonces hacer un cotejo. Yo le voy a dar más valor, le voy a dar más credibilidad a lo que dice la Biblia o a lo que a lo que dice cualquier libro de cualquier autor, de cualquier momento y que haya dicho que ha vivido una experiencia extraordinaria. Ya usted y yo hemos estudiado la Biblia. Y hemos estudiado de dónde surgió este libro, este compendio de 66 libros. Ya sabemos bastante de eso. Si no, váyase a nuestro seminario de fundamentos de doctrina y ahí usted va a encontrar, cuando hablábamos de la Biblia, la importancia de lo que esto significa. Discrepancias que hay en el libro de Mormón que desde luego son bastantes y que quiero que en este momento las analicemos un poco. Por ejemplo, ¿dónde están las tablillas? ¿Por qué nadie las vio? ¿Por qué no quedó la evidencia de aquel, digamos, poderoso libro? Lo que ellos dicen es que como ya José Smith las leyó y las tradujo, pues ya el ángel se las llevó porque ya no las necesitaba. Eso es lo que básicamente dijo. El Urim Tumim, que eso es una cosa que está relacionada con la forma como Dios hablaba en el Antiguo Testamento, no tiene relación para la interpretación de ningún tipo. Por lo menos el Urim Tumim de la Biblia no tiene ese sentido de interpretar textos en un lenguaje como por ejemplo el que ellos llaman el egipcio reformado, que no aparece dentro de la, digamos, arqueología. Eso no está contemplado y mucho menos en América. Nadie conoció la existencia de esos jeroglíficos. Jamás nadie ha dicho que en estas culturas hubo ese tipo, ni siquiera los hallazgos arqueológicos de las civilizaciones de antaño, porque aquí sí habían indígenas y es verdad que en esta tierra había una serie de pueblos antiguos, pero nunca hubo un encuentro de libros o de, digamos, hallazgos arqueológicos que hablaran de un egipcio reformado en estas culturas. No existe, no hay fundamento para eso. En el libro de Mormón hay una serie de problemas y preguntas que desde luego dicen algunas cosas que por supuesto me llama mucho la atención, y a los estudiosos del libro de Mormón les llama mucho la atención lo siguiente. Por ejemplo, ese libro que se enterró en el año 428, ¿cierto? Dice que al mirar la traducción que se hizo en inglés, desde luego, tiene 25,000 palabras de una Biblia que se produjo y se publicó en el año 1611. La Biblia que más se utiliza en el idioma inglés, que es la King James, es una Biblia que se escribió en el año 1611. ¿Y cómo es posible que un libro que dice que se escribió en un egipcio reformado por allá en el año 428, ¿cierto? ¿Cómo es posible que ese libro tenga 25,000 palabras con exactitud de un libro que posteriormente se publicó en el año 1611? Es decir, ¿cómo se tradujo, cómo digamos, esa escritura en ese idioma, al traducirla, tomó palabras textuales de una Biblia, de una versión de la Biblia muy común que solo hasta el año 1611 fue publicada? Es decir, esto no tiene valor. Y sí es cierto que el libro de Mormón se tradujo en teoría después del año 1830 más o menos. Entonces sí había más antigüedad en torno a la Biblia de King James. Por ejemplo, le voy a mencionar para simplemente y a modo de información.
hay libros, 25,000 palabras, pero hay fragmentos del libro de Mormón que están idénticamente escritos en la Biblia King James. Por ejemplo, Moroni capítulo 10 es exactamente igual a como está 1 Corintios 12 del 1 al 11. El segundo libro de Nefi 14 está igualito a Isaías 4 en la Biblia King James, básicamente. Segundo de Nefi 12, Isaías 2. Mosías 14, Isaías 53. Tercero de Nefi 13, Mateo 6. Tercero de Nefi 11, 27. Primera de Juan 5, 7. Pero cuando yo menciono, no es que están tomando lo que dice la Biblia. No, es que están tomando los textos en el mismo, inclusive con algunos errores de traducción, de la Biblia King James. Una Biblia que se escribió en el año 1000 o se publicó en el año 1611. Un libro que se supone que tiene tanta relevancia y tanta importancia no debería cambiarse. Y déjeme decirle una cosa, en la historia del libro de Mormón, usted puede encontrar que hay un sinnúmero de correcciones. En la primera versión, que se produjo en el año 1830, versus a la versión de 1981, hay correcciones. No es lo mismo una traducción o una nueva actualización. No, hay correcciones. Por ejemplo, simplemente, y infortunadamente el tiempo no me lo permite, pero, por ejemplo, primer libro de Nefi 11:18 dice, en la versión de 1830, y él, comillas, y él me dijo, mira, la virgen que ves es la madre de Dios en forma encarnada. Pero en la versión del libro de Mormón de 1981 dice, y él me dijo, mira, la virgen que ves es la madre del Hijo de Dios en forma encarnada. Es decir, para ellos hay una incongruencia, no hay una precisión, no hay una distinción entre Dios Padre y Dios Hijo. Y para ellos, de hecho, la doctrina mormona enseña que Dios Padre es un Dios y que Dios Hijo es otro Dios. Nosotros los cristianos creemos que son personas distintas, pero forman parte del único Dios. Entonces, aquí para ellos, para los mormones, no hay tres personas en un solo Dios, sino que hay tres personas con tres dioses distintos. Porque el mormonismo, a diferencia de la Biblia, que es monoteísta, el mormonismo es politeísta, que es completamente contrario. Primer libro de Nefi 13:40 también tiene contradicciones en cuanto a la corrección. Se corrige. Hay correcciones y esto, desde luego, una cosa es que yo actualice el idioma de acuerdo con el tiempo y la modificación normal y natural de un idioma en el desarrollo de la lengua misma. Pero otra cosa es cuando hay correcciones, cuando se tiene que corregir lo que antes se dijo. Y esto, desde luego, no es correcto. Por ejemplo, en Mosías 21:28, que se cambió en el año 1964, decía, de acuerdo con el original, así: el rey Benjamín tenía un don de Dios por el cual podía interpretar tales grabados. Pero en el año 1964 cambiaron, no por el rey Benjamín, sino por el rey Mosías, es decir, cambiaron el nombre. Es decir, un libro que se reputa divinamente inspirado, divinamente sagrado, no tendría por qué tener ese tipo de correcciones. Porque yo puedo corregir el libro que yo mismo escribí, pero yo no voy a suponer que un libro que yo escribí tiene el valor canónico de autoridad supremamente sobrenatural. Eso, desde luego, es interesantemente contradictorio. Alma 46:40, allí también encontramos una gran diferencia. En Nefi, tercero de Nefi 3:23 hay diferencias. Tercero de Nefi 10:4 hay diferencias. Tercero de Nefi 16:10 hay diferencia. Tercero de Nefi 22:4 hay diferencia. Mira lo que dice: porque olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes y no recordarás el reproche de tu viudez nunca más. Eso dice el libro en 1830, pero en el año 1981, dice distinto, dice: y recordarás el reproche de tu juventud y no recordarás el reproche de tu viudez nunca más. Es decir, hay correcciones en ese sentido. Lo cierto es que el libro de Mormón puede tener
una historia interesante, puede tener algunas, digamos, descripciones pictóricas muy interesantes de leer, pero nunca vamos a decir que es otro evangelio, porque es que así lo dice el libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo. Y escúcheme una cosa, nadie puede contradecir lo que está escrito en la Biblia y decir que viene divinamente inspirado. Dice el apóstol Pablo cuando le habló a los Gálatas, capítulo 1, versículo 12, así, esto es interesante. Yo no recibí el mensaje que les he dado de un hombre, ni me fue enseñado, sino que me fue entregado por revelación directa de Jesucristo. Sí, en el caso de Mormón, o mejor, en el caso de José Smith, él dice que se lo reveló en Ángel Moroni, pues el evangelio de Pablo está revelado por el mismísimo Señor Jesucristo. Ya lo leíamos hace unos instantes. Repítelo nuevamente. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, donde dice, ¡ojo! Cuidadito. Viene alguien a enseñarles otro evangelio distinto al que ya les he anunciado. Esto sería simplemente una evidencia de que eso no proviene del cielo, sino del infierno, y como consecuencia es anatema. ¿El libro de Mormón es un mensaje diferente al libro de la Biblia? Sí, y 1000 veces sí. Mira lo que dijo acá. El cimiento de la iglesia no está en un libro revelado. El cimiento de la iglesia está en Cristo. Usted lo puede leer en 1 Corintios 3, del 10 al 11. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Narra que Cristo es el fundamento. Para los mormones, cuando se les habla y por qué hay necesidad de un libro diferente a la Biblia. Mira lo que dice el libro de Nefi, segundo libro de Nefi 29, 6, 7. Tú, tonto, ¿qué dirás? Una Biblia. Ya tenemos una Biblia y no necesitamos ninguna otra. ¿Pudiste haber obtenido otra Biblia si no hubiera venido de los judíos? ¿No sabes que hay más de una nación? Como que lo que está diciendo este libro es justificando que la Biblia viene del pueblo judío, que como estamos en otra tierra, que estamos en otro pueblo, pues se requiere de otro libro. ¿Qué le parece a usted si cada pueblo dice que tiene que tener un libro sagrado distinto? Desde luego que eso va a producir una multiplicidad de religiones y una cantidad vertiginosa de falsas doctrinas, como está ocurriendo en este caso con el mormonismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Vea lo que dice, porque le quiero terminar diciendo lo siguiente. El libro de Mormón habla de un evangelio distinto. El Jesucristo del que habla la Biblia es completamente contrario al Jesucristo del que habla el libro de Mormón. Y eso lo advirtió Pablo en este pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 4, cuando dijo, porque a cualquiera que viene a predicarles otro Jesús, que no es el mismo que les hemos predicado, o a proponerles que reciban un espíritu diferente del que ya han recibido y un evangelio al que ya han abrazado, lo toleráis también y sin mucha demora. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo que en los últimos tiempos vendrían a hablar de otro Jesús. Y es verdad, la doctrina mormona habla de un Jesús completamente contrario. Ahora, ¿cómo usted dice eso, pastor? Pues ese será el tema de la próxima semana. Simplemente, y como para darles un poquito de entremés y hablarles un poquito de lo que vamos a enseñar la próxima semana, miren lo que ellos enseñan acerca de Dios, lo que dicen acerca de Dios. Para ti y para mí, cuando hablamos de Dios ya tenemos una idea bíblica construida por nuestra historia, por nuestra relación con Él, a base de nuestra experiencia personal. Pero mira, cuando hablamos nosotros de Dios y leemos esto que voy a leerles a continuación, decimos definitivamente es otro completamente distinto. Mira lo que dice aquí. Los mormones enseñan así, comillas. Creemos en un Dios que es progresivo, cuya majestad es la inteligencia y cuya perfección consiste en un progreso eterno. Es decir, es la teoría de la evolución aplicada a Dios. Dicen ellos, como el hombre es, Dios
fue así en un tiempo. Y como Dios es hoy, así el hombre puede llegar a ser. Es decir, Dios fue hombre y los hombres pueden llegar a ser Dios. Eso es una cosa supremamente contradictoria. Dicen también los mormones así. Voy a leer esto que me sorprende demasiado. Comillas. Cuando digo comillas significa que yo jamás hubiera dicho una cosa como esta. Por la revelación moderna hemos sabido que el universo está lleno de un vasto número de inteligencias. Y aprendemos además que Elohim es Dios, sencillamente porque todas esas inteligencias lo honran como tal. Pero ya que Dios adquirió, ojo con eso, Dios adquirió el honor y la influencia sustentadora de todas las cosas, sigue lógicamente que si Él hiciera alguna ocasión algo para violar la confianza o el sentido de justicia de esas inteligencias, pronto le quitarían su apoyo y el poder de Dios se desintegraría. Dejaría en consecuencia de ser Dios. Nuestro Padre Celestial puede hacer solamente las cosas en que las inteligencias bajo Él estén dispuestas a apoyarlo. Básicamente lo que está diciendo como que en el cielo hay muchos dioses y que simplemente Dios se somete a la ley de la democracia, donde si Él va en contra de la mayoría, pues la mayoría le quita el apoyo y como consecuencia Dios deja de ser Dios. Ese es el Dios de los mormones. Más adelante voy a hablarles del Jesucristo del que hablan los mormones y esto desde luego que para que usted se advierta y para que usted se aperciba. Ustedes dirán, pastor, ¿usted por qué está hablando de una manera tan contundente? Mis hermanos, si ellos están diciendo que la iglesia cristiana, que el cristianismo que ha galopado durante 2000 años y que ha hecho la tarea de enseñar y de predicar el evangelio es una doctrina falsa, una doctrina de demonios, si ellos enseñan que estamos todos en el error y que solamente ellos están en lo correcto, pues es menester enseñar esto para que ustedes y todos los demás se adviertan y sepan que esto es supremamente peligroso. Y oiga bien lo que le voy a terminar diciendo. Los mormones son una organización religiosa supremamente acaudalada, porque todo este grupo religioso está bajo una misma organización. Es decir, ellos tienen riqueza financiera hasta más no poder. Tanto que, si usted busca cualquier tema en cualquier motor de búsqueda del internet, los mormones pagan dinero para que sus promociones y sus doctrinas aparezcan en el primer lugar de cada uno de esos motores de búsqueda. Así que cualquier persona inadvertida comienza a leer y a estudiar, terminará envolviéndose en una doctrina completamente contraria a la Biblia. Pero como la gente no tiene el sabor de la Escritura, desde luego que todo lo va a consumir y lo va a sentir como que es verdadero, porque como están hablando de Dios y como están hablando de Cristo, tiene que ser así. Y es importante que usted sepa que lo que enseñan los mormones es completamente contrario a lo que enseña la Biblia. Ellos pagan dinero para intervenir los videos de YouTube. Si usted en cualquier momento le sorprende una promoción de cualquier canal de YouTube, de cualquier video, es porque ellos pagan dinero para que aparezca allí las promociones de sus libros, de sus doctrinas, de sus enseñanzas, invocando y buscando adeptos para que de esa manera se adhieran a su fe y terminen desde luego renunciando al cristianismo que para ellos es apóstata y que desde luego no tiene valor alguno, que solo en la iglesia mormona es que hay salvación. Y esto es absolutamente inconcebible, no se puede permitir, no se puede enseñar. Y nosotros, a la luz de la Escritura, sabemos que el único Salvador se llama Jesucristo y por Él y para Él es que vivimos. Así que mi hermano, tenga mucha percepción en cuanto a la fe, para que se dé cuenta todo lo que hemos mencionado y lo que vamos a mencionar la próxima semana. Usted no se puede perder lo que vamos a hablar esta próxima semana en el seminario de fundamentos de fe, en este seminario de religiones y falsas doctrinas. Es indispensable. La próxima semana vamos a hablar acerca de las doctrinas y las prácticas de los mormones para que usted se dé cuenta cómo la Biblia es contradicha y cómo la palabra de Dios se contrapone a todo lo que ellos enseñan para decir que solamente en Cristo hay salvación. Nos vemos la próxima semana.
quiero terminar invitándolos a que por favor oren por este ministerio, que nos apoyen con su oración, que nos ayuden a compartir este material. Y además, escuche, necesitamos recursos para poder seguir enseñando la palabra, para poder invertir también en publicidad, para poder también llevar el mensaje del evangelio a otros lugares. Necesitamos hacerlo. Y escúcheme una cosa. No suponga que simplemente por estar allí yo estoy alimentándome de la fe y está bien, qué lindo el ministerio Semilla de Vida. Sabe que haga algo para sembrar en otros el mensaje de la fe. Y estos temas que no son muy usados en las iglesias se deben enseñar y se deben enseñar con intensidad y con vehemencia para que la gente desde luego venga al conocimiento de la fe. La única fe, la fe de la palabra, la fe de las escrituras. Ahí están la información que siempre vamos a dejar para que tú, que estás siendo edificado con el Ministerio Semilla de Vida, digas, quiero sembrar una semilla para que este ministerio siga sembrando la palabra de vida en otros corazones. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Quiero que hagamos una oración y con ello terminamos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos esta noche, como siempre, aprender tu palabra y mirar y advertirnos de todo aquello que hoy se está dando como una verdad que desde luego tiene que ser refutada, Señor, cuando contradice y desde luego viene en detrimento de la verdad revelada en las Escrituras. Señor, enséñanos a sostener la fe como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Bendigo la vida de cada persona que hoy nos está viendo, Señor, en vivo y en directo o en diferido. Bendíceles y guíales a toda verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestro sitio web, vea nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook y allí mantente en contacto con nosotros. Queremos conocerte y queremos también, si es caso, una pregunta particular, darte una respuesta bíblica. Y si tienes un motivo de oración, comunícate con nosotros. Queremos también acompañarte en tu desarrollo y tu proceso de fe. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y hasta entonces.